Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Seguramente, al igual que yo, todos habéis pasado por esa época de la vida en la cual te haces preguntas tan trascendentes como aquella de, oye, ¿cómo puedo saber si le gusto a fulanita o a fulanito? Y me diréis, oye, ¿y esto qué narices tiene que ver con los animales? Pues básicamente que hace unos días, hace aproximadamente una semana, una chica, una adolescente, me imagino que sería adolescente por el comentario, me preguntaba que cómo podía saber ella que le gustaba a su gato. Estaba muy preocupada en saberlo, no sé por qué, pero le estaba muy interesada. Y yo le dije, tranquila, que haremos un vídeo dándote los detalles, los signos y las señales que te demostrarán claramente que de verdad le gustas a tu gato. Y básicamente he encontrado 11. Seguramente vosotros conoceréis alguna más, me la ponéis en los comentarios. Pero de momento, estas 11, aquí os las cuento. Una de las primeras señales que te dejará muy a las claras que de verdad le gustas a tu gato es cuando el gato te da pequeños golpecitos con la cabeza. Básicamente, esto que parece un poco absurdo tiene una explicación científica muy clara. El gato tiene, sobre todo alrededor de su barbilla y alrededor de su cuello, glándulas que desprenden feromonas con las cuales nos marcan. Para el gato es importantísimo identificar a las personas que de verdad quieren, marcándolas con su olor. Y con este gesto, básicamente, te está demostrando primero que te quiere, pero que también te considera de su clan, de su familia o en el fondo de su propiedad. Otro signo muy claro y llamativo es que cuando el gato está cerca de vosotros, notaréis que su cola está completamente recta hacia arriba y como ondulando. Esto es un síntoma claro de que el animal siente interés por ti, de que de verdad le gustas. Evidentemente, cuando se pone boca arriba exponiendo su tripa cuando tú estás cerca, te está, mostrando su parte más vulnerable. Y mostrándote su parte más vulnerable, es decir, todo su abdomen y su pecho, te está demostrando de forma indirecta que confía ciegamente en ti, es decir, que por lo tanto le gustas. Lógicamente, el ronronear. El ronroneo en el gato, entre otras cosas, significa también que tu gato siente pasión por ti. Ojo, no siempre, ¿eh? Esto también es importante decirlo. Hay veces que el gato ronronea cuando está enfermo, y esto hay que saber diferenciarlo, porque el ronroneo ayuda a la recuperación de lesiones, tanto en el gato como cuando os explicaba en este vídeo que hay también pruebas científicas que demuestran que el ronroneo ayuda a la recuperación de lesiones en personas que han tenido algún tipo de traumatismo. Otro signo muy claro es que te trae regalos, y cuando ya decimos regalos me refiero a cosas que a lo mejor son un poquito desagradables, desde una lagartija, un saltamontes o incluso a veces un pequeño roedor o un pajarillo que ha cazado. Bueno, es una muestra de cariño, pero aunque no os guste, es así. Otra señal verdaderamente de cariño y de que a tu gato le enloqueces es que te da pequeños mordiscos, pero sin hacer mucha presión, como que digamos que te tiene como un pequeño juguete. Cuidado porque a veces se les va la mano, que digo yo, muerden con mucha fuerza y ahí sí que habrá que empezar a corregir este tema. Pero luego también hay un sonido que difiere bastante del ronroneo, que es el gorgoteo. El gorgotear no lo sé reproducir, pero también es un símbolo muy claro de que a tu gato le gustas mucho. Muy claro también es el hecho de que te siga a todas partes. Un gato que te sigue continuamente por toda la casa, aunque yo comprendo que a veces es un poco pesado, no es más que el signo evidente de que le gustas y que le gustas mucho. El lamerte tanto el pelo como las orejas es una muestra de tremendo cariño. Es algo que los gatos continuamente hacen entre sí en una camada. El acicalarse, no solo mutuamente, sino a sus congéneres. Y lamerte el pelo o lamerte las orejas, que siempre tenemos algo de pelo también por ahí, es un acto de que te está intentando acicalar, es decir, transmitirte el tipo de caricia que el gato le gusta hacer con sus congéneres. Lógicamente, el amasado, el apretarte con las patitas, esto es algo que el gato hacía cuando era cachorrín con su madre, apretaba con las patitas, amasaba las mamas de la madre para, masajeándolas, facilitar la salida de leche. Y es una situación que haciéndola el gato se siente muy a gusto, se siente muy feliz. Por lo tanto, si lo hace contigo, te está demostrando que en ese momento es tremendamente feliz a tu lado. Y por último, el parpadeo lento, el parpadeo que hace bajando y subiendo lentamente los párpados. Esto es lo que se conoce, y os lo he explicado en otros vídeos, como beso de gato.
Y es un truco que utilizamos a veces los veterinarios cuando un gato está arisco, de intentar que nos responda también a este gesto que nosotros hacemos. Porque si vemos que nos responde, como os explicaba en este vídeo, demostraremos que empecemos a interactuar, de que el gato manifiesta cierto grado ya de amistad hacia nosotros, pero que ya te digo que si lo hace de forma continuada contigo es una muestra clarísima de cariño hacia ti. Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.